Tal vez llegaste hasta aquí cansado, con la mente llena y el corazón inquieto. Has intentado resolverlo todo y aún así, algo parece faltar. La casa está en silencio, pero dentro de ti el ruido no se apaga. ¿Y si te dijera que Dios habla precisamente en ese silencio que tanto temes? Hay noches en las que el cuerpo se acuesta, pero el alma sigue de pie, pensando, reviviendo, planeando. Y es justamente en esas horas cuando el cielo más trabaja. Porque cuando tú te detienes, Dios comienza. Él se mueve en lo invisible, mientras tú aprendes el milagro más difícil de todos: descansar. Tal vez creas que orar es repetir palabras, pero orar es abrir espacio. Es permitir que el amor divino entre y ordene lo que tú no puedes controlar. Esta noche no es una noche cualquiera, es un encuentro. Y lo que va a suceder aquí no es casualidad, es una respuesta. A lo largo de esta oración, tu hogar será cubierto de paz, tu corazón será realineado y tu mente encontrará el descanso que ha buscado por tanto tiempo. No estás escuchando por casualidad. Si llegaste hasta aquí, es porque el cielo quería hablar contigo. Así que respira profundo, suelta el peso del día y permítete estar presente. La luz que vas a sentir no viene de la pantalla, viene de adentro. Y antes de comenzar, un pequeño gesto. Si este mensaje te abraza, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Así ayudamos a que más personas encuentren el mismo descanso que tú estás a punto de sentir. Ahora, cierra los ojos por un instante. Siente el aire entrar, el corazón calmarse. Todo lo que necesitas hacer es quedarte aquí. Lo demás, Dios lo hará. Porque esta noche, quien cuida de tu casa es el cielo. Hay casas que parecen grandes, pero están vacías de paz. Y hay otras, pequeñas, donde la risa resuena ligera, incluso en tiempos difíciles. La diferencia no está en los muebles ni en las paredes, sino en la mirada que descansa sobre ellas. Cuando Dios observa un hogar, no ve el tamaño del espacio, sino la disposición del corazón que habita allí. La historia de una familia sencilla comienza así. Discusiones diarias, cansancio, silencio pesado. Cada uno se refugiaba en un rincón, como si el hogar fuera un campo de batalla. Hasta que un día decidieron orar juntos, sin guión, sin ensayo. Solo se sentaron a la mesa y hablaron con Dios. Y en ese instante, algo invisible cambió el aire. Fue como si una ventana se abriera y el viento de la gracia recorriera cada habitación. La conversación que antes terminaba en gritos, ahora terminaba en abrazos. La madre decía que sentía una luz encendida sobre la casa, incluso cuando todo parecía oscuro. Era fe, simple, viva, insistente. Una lámpara en la ventana que nadie volvía a apagar. ¿Sabes? Hay hogares que se vuelven templos sin necesidad de vitrales. Porque donde hay oración, hay presencia. Y donde hay presencia, hay protección. El mundo afuera puede desmoronarse, pero dentro la atmósfera cambia. Es como si Dios colocara el hogar dentro de sus propias manos, y ninguna tormenta se atreviera a entrar sin permiso. Muchos creen que la seguridad consiste en cerrar puertas, instalar cámaras, reforzar cerraduras. Pero quienes ya han experimentado la vigilancia divina saben, la verdadera protección viene de lo alto. El Señor guardará tu salida y tu entrada. Es más que un versículo, es un contrato espiritual. Un recordatorio de que la vigilancia del cielo nunca falla. La fe es como esa lámpara en la ventana. No necesita iluminar toda la calle, solo evitar que la oscuridad venza. Un gesto pequeño, una oración antes de dormir, un gracias sincero al despertar, ya cambia la frecuencia del hogar. Así es como Dios transforma casas comunes en lugares de descanso. Con el paso de los días, aquella familia comenzó a notar pequeños cambios. El hijo, antes impaciente, empezó a ayudar. El padre, que casi no hablaba, comenzó a bendecir la comida. No porque las circunstancias mejoraran, sino porque el clima espiritual del hogar fue purificado. La oración no cambia el tiempo, cambia el ambiente. Y tal vez eso sea lo que muchos aún no comprenden. El hogar es más que una dirección, es una extensión del alma. Todo lo que vibra dentro de él, palabras, emociones, silencios, moldea el campo invisible que lo rodea. Cuando el corazón de quienes viven allí se alinea con el cielo,
hasta las paredes parecen respirar paz. Una vez, un anciano pastor dijo algo que nunca olvidé. Cuando una casa es visitada por la oración, hasta las grietas se convierten en testigos de la fe. Tenía razón, porque donde hay fe hay memoria espiritual. Cada amén queda impregnado en las paredes, como un perfume que no se desvanece. Pero hay un detalle que pocos perciben. Dios no busca casas perfectas, busca corazones dispuestos. No importa si hay confusión, ruido o fallas. Su presencia no es selectiva, es transformadora. Entra donde hay caos y con el tiempo enseña al alma a bailar con la paz. ¿Has visto cómo la luz de la mañana se filtra por las rendijas, incluso cuando la ventana está casi cerrada? Así es el cuidado divino. Siempre encuentra una brecha para alcanzar los corazones que aún desean comenzar de nuevo. A veces basta con un susurro: Señor, entra en mi casa, y lo invisible empieza a actuar. En tiempos donde todos corren tras el éxito, pocos recuerdan que el verdadero triunfo comienza en casa. Un hogar en armonía vale más que cualquier conquista pública, porque al final del día es allí donde el espíritu busca refugio. Y si ese refugio está consagrado, hasta el sueño se convierte en oración. La paz no se compra, se cultiva, y el suelo donde florece es la comunión. Cuando cada miembro de la familia se convierte en guardián de la paz, evitando palabras duras, eligiendo el perdón, alimentando la gratitud, ocurre algo extraordinario. El hogar se convierte en un reflejo del cielo en la tierra. Por eso, tal vez el secreto no esté en pedir una bendición, sino en convertirse en la bendición dentro del hogar. Ser el primero en perdonar, el primero en agradecer, el primero en encender la lámpara de la fe. Porque la luz, cuando nace en un solo corazón, pronto encuentra el camino hacia los demás. Y si Dios ya observa tu hogar esta noche, tal vez solo esté esperando que tú hables primero. Que digas con sencillez: entra, Señor, y quédate. Y es en ese instante cuando el aire cambia, el peso desaparece y todo el hogar se reviste de paz. Es precisamente allí, en el sonido de esa primera oración, donde algo nuevo comienza a formarse. Las paredes que escuchan esas oraciones, y como cada palabra pronunciada dentro del hogar moldea el ambiente espiritual. Si las paredes pudieran hablar, ¿qué dirían de ti? Parece solo una metáfora, pero quien ha vivido un día turbulento en casa sabe. Lo que se dice entre cuatro paredes no desaparece. Las palabras se quedan allí, vibrando, moldeando el aire. Un gracias puede traer ligereza. Un nunca haces nada bien puede envenenar el ambiente durante días. Hay casas donde el silencio es tan denso que hasta el reloj parece latir más despacio. Otras, en cambio, exhalan serenidad, aún en medio de los problemas. La diferencia está en el sonido que llena el espacio. Porque cada palabra es como una pintura invisible que, con el tiempo, colorea el clima emocional del hogar. Una mujer una vez me dijo: no me daba cuenta, pero cada crítica que soltaba regresaba a mí en forma de cansancio. Y fue solo cuando empezó a declarar bendiciones, pequeñas frases como todo saldrá bien o Dios está con nosotros, que todo comenzó a cambiar. Hasta las plantas de su casa parecían más vivas. ¿Casualidad? No. Vibración. La voz es más poderosa de lo que muchos imaginan. Carga intención, energía y fe, o miedo, ira y duda. Cuando un hogar se llena de quejas, se vuelve denso, tenso. Pero cuando es regado con palabras de gratitud, respira. Es como abrir las ventanas después de una larga tormenta. Y aquí va un secreto. El mundo espiritual reacciona al sonido. Cuando oras, el cielo se mueve. Cuando murmuras, el caos se alimenta. Por eso la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. No es poesía, es una ley. Lo que declaras construye o destruye el espacio donde vives. Prueba algo sencillo. Al despertar, di en voz alta 3 frases buenas sobre tu día. Puede ser: hoy la paz vive aquí. Mi hogar es bendecido. Nada me falta. Repítelo por 7 días y observa. No esperes magia instantánea, pero siente el ambiente. Es como si el espacio empezara a reconocer la nueva frecuencia.
Las paredes guardan secretos. Escuchan confesiones, discusiones, risas, promesas. Son testigos silenciosos de nuestra espiritualidad. Cuando un hogar se llena de fe, hasta el sonido cambia. El eco es más suave, el silencio más ligero. Pero cuando domina la ira, el aire pesa, el sonido vibra distinto. Lo invisible lo percibe. No es exageración. He entrado en casas donde se podía sentir el miedo. Voces bajas, miradas tensas, palabras medidas. Era como caminar sobre cáscaras de huevo. Pero también he estado en hogares sencillos, con paredes agrietadas, donde se respiraba paz inmediata. Porque la presencia de Dios no depende de la apariencia, sino de la atmósfera. Piensa en esto. Las palabras son como muebles espirituales. Algunas acogen, otras hieren. Hay hogares decorados con lujo, pero fríos como vitrinas. Y hay otros humildes, pero tan llenos de amor que hasta el sonido del viento parece una oración. Cuando la voz humana se une a la voz del Espíritu, todo el hogar se vuelve altar. Un padre me contó que, cuando empezó a bendecir verbalmente a sus hijos, todo cambió. Antes solo corregía, nunca afirmaba lo bueno que veía. Entonces comenzó a decir: «Te admiro, Dios te eligió para cosas grandes». ¿El resultado? Un adolescente antes rebelde empezó a sonreír. Las palabras sanan más que los castigos. Y quizá lo más hermoso sea esto: Dios también escucha lo que las paredes escuchan. Cada susurro, cada oración entre lágrimas, cada ayúdame dicho en voz baja. Nada se pierde. El cielo lo registra todo, como si archivara cada sonido que sale del corazón. Ninguna palabra dicha con fe se desperdicia. Cuando entendemos esto, comenzamos a hablar de otra manera. No porque nos volvamos santos, sino porque comprendemos el poder que tenemos. La lengua es como una llave. Abre o cierra puertas espirituales. Y el hogar es el primer lugar donde debe usarse con sabiduría. Hablar bien es proteger el territorio. Por eso, la próxima vez que algo salga mal, respira antes de responder. Una frase impensada puede ser como un rayo que hiere el corazón de quien más amas. Pero una palabra suave puede apagar incendios. Es fácil perder el control, difícil reconstruir la confianza. El sonido correcto, en el momento correcto, es medicina del alma. La oración corta que resume todo es simple: que mis paredes sean testigos de gratitud y no de temor. Dila mientras caminas por la casa, mientras tiendes la cama, mientras preparas el café. Deja que el aire se acostumbre al sonido de la fe. Así es como cambia la atmósfera, un pequeño sonido a la vez. Y cuando el hogar empieza a responder con paz, el corazón lo siente. Pero a veces, incluso en un ambiente bendecido, hay una inquietud interna que se niega a irse. Es el peso que cargamos por dentro, aunque todo parezca bien por fuera. Y es justamente ahí donde el corazón necesita convertirse en refugio. El corazón como refugio, donde la paz deja de ser externa y comienza a habitar dentro. Hay personas que tienen casa, pero no tienen descanso. Duermen entre sábanas limpias, pero el corazón no se aquieta. Es como si, aun con las puertas cerradas, algo siguiera rondando por dentro. Y tal vez eso es lo que muchos no entienden. La verdadera paz no depende de la casa donde vivimos, sino del hogar que llevamos dentro. Conocí a un hombre que vivía mudándose de dirección. Creía que el problema era el barrio, el ruido, los vecinos, hasta que se dio cuenta de que el ruido más fuerte venía de adentro. No era el sonido de la calle, era el miedo, la culpa, el cansancio. Solo cuando decidió limpiar su corazón con la misma atención con que limpiaba su casa, la calma finalmente llegó. El corazón es una habitación que nadie visita, pero donde todo sucede. Allí guardamos los dolores, los planes, los pensamientos que no mostramos a nadie. Y si ese espacio está desordenado, ningún lugar externo será suficiente. Es imposible tener un hogar en orden cuando el espíritu está desorganizado. Algunos intentan llenar ese vacío con distracciones, música alta, trabajo, televisión, pero el silencio siempre vuelve. Es la forma en que el alma pide atención, porque lo que necesita orden no son los muebles, son las emociones. El corazón necesita una limpieza espiritual tanto como la casa necesita una limpieza física. Y esa limpieza comienza de un modo simple, reconociendo lo que está fuera de lugar.
Perdonar a quien quedó atrás, soltar lo que no regresa, dejar de abrir heridas que ya deberían cicatrizar. No hay paz donde el rencor es huésped. El perdón, por más doloroso que parezca, es la llave que destraba la habitación del alma. La oración tiene el poder de abrir ventanas internas. Cuando oras con sinceridad, es como si el aire puro del cielo entrara y renovara el ambiente del corazón. Prueba esto. Cierra los ojos, respira profundo y di en voz baja: Señor, entra aquí dentro. Ese simple gesto ya cambia todo el clima espiritual. Una mujer me contó que solía orar solo por sus hijos, por la casa, por el trabajo, pero un día se dio cuenta de que nunca oraba por sí misma. Entonces comenzó a pedir: Dios, da paz a mi corazón. Y fue allí, en medio de la rutina, donde algo cambió. Decía que no sabía explicarlo, solo lo sentía. Una ligereza nueva, como si su pecho respirara por completo. Hay una analogía hermosa que suelo usar. El corazón es como una casa con ventanas. Si las dejas abiertas al miedo, entra el viento frío. Pero si decides cerrarlas al miedo y abrirlas a la fe, el sol entra y calienta todo. El control no está en el clima, está en las ventanas que eliges mantener abiertas. Muchos piensan que la paz es ausencia de problemas, pero la verdadera paz es presencia de dirección. Es saber que, aún en medio del caos, hay un propósito guiando los pasos. Cuando el corazón descansa en Dios, el cuerpo también descansa. Es una tranquilidad que no depende de lo que pasa, sino de quién habita dentro. Es curioso. Cuanto más intentamos resolver todo solos, más se agita el corazón. Y cuanto más entregamos, más se calma. Es el paradojo de la fe. Soltar es ganar control. Perder es liberarse. Es como abrir la mano y descubrir que aquello que sostenías con tanta fuerza nunca fue lo esencial. Una práctica sencilla que enseño es imaginar una luz dorada sobre el pecho. Cierra los ojos, inspira profundamente y visualiza esa luz expandiéndose. Representa la presencia divina rodeándote, sanando lo que los ojos no ven. Hazlo antes de dormir. Es como poner un manto espiritual sobre el alma. Y cuando esa paz empieza a habitar dentro, hasta la mirada cambia. Lo que antes irritaba, ahora despierta compasión. Lo que antes pesaba, ahora recuerda que estás creciendo. El corazón en paz no reacciona, responde. No se desespera, comprende. Es sabiduría en forma de silencio. La vida tiene sus ruidos, sus urgencias, sus dolores. Pero hay un espacio dentro de cada uno que permanece intacto, incluso en las peores tormentas. Ese es el verdadero refugio, el lugar donde Dios habla en voz baja. Y para escucharlo, solo hace falta hacer silencio, porque la voz del cielo no grita, susurra. Quizá por eso Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones. Guardar es un verbo de protección, no de encierro. Es como si Él levantara un muro invisible alrededor del pecho, resguardando el alma del miedo. Y quien ya lo ha sentido sabe. No hay nada más hermoso que tener el corazón en reposo, aun cuando todo está en movimiento. Y cuando ese corazón finalmente encuentra abrigo, todo el hogar cambia de vibración. Porque lo que está dentro siempre termina reflejándose afuera. Pero hay algo misterioso que sucede en ese punto. Cuando el corazón descansa, el cielo se mueve. Y tal vez, en este mismo instante, los ángeles ya estén de turno. Los ángeles en turno de noche, donde la presencia divina continúa su trabajo invisible de protección. Hay algo misterioso en las noches en que el alma está cansada. Es cuando el cuerpo se rinde, pero el espíritu sigue vigilante. En esos momentos, el cielo parece encender sus luces más discretas y los ángeles toman el turno. Mientras el mundo duerme, hay ojos divinos observando lo que ningún sistema de alarma podría detectar. Mucha gente piensa que los ángeles son solo símbolos bonitos de fe. Pero quien ha vivido un rescate inexplicable sabe que hay algo más. Un frenazo en el último segundo, una palabra no dicha, un retraso que evitó un accidente. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez fue el cielo cambiando el guión sin avisar. Una mujer contó que sintió un impulso repentino de orar por su hija a las 3 de la mañana. Al día siguiente descubrió que, justo a esa hora, su hija había escapado de un asalto.
No vio ángeles, pero sintió algo tocarle el corazón. A veces, las señales del cielo llegan en forma de intuición. Los ángeles no siempre aparecen con alas. A veces llegan como un retraso en el tráfico, un mensaje inesperado o una persona que dice la frase exacta en el momento preciso. Son discretos porque su objetivo no es llamar la atención, sino proteger. Y la verdad es que, cuanto más sensible es el alma, más fácil percibir su movimiento. La Biblia describe a los ángeles como espíritus ministradores. No duermen, no se distraen, no toman descanso. Cuando apagas las luces y te acuestas, ellos comienzan su trabajo silencioso. Rodear el hogar, consolar los corazones, calmar los pensamientos. Hay un turno nocturno en el cielo, y el nombre de ese turno es Gracia. Me gusta imaginar el cielo como una ciudad que nunca se apaga. Mientras tú descansas, hay un equipo espiritual en operación. Cada habitación es observada, cada suspiro es escuchado, cada lágrima es registrada. Ningún gesto de fe pasa desapercibido. Es el combustible que hace que los ángeles se muevan. Por eso, orar antes de dormir es como entregar las llaves del hogar al Altísimo. Le dices, Señor, cuida mi casa mientras descanso. Y Él envía a quienes saben cómo hacerlo. Los ángeles no piden permiso para proteger, solo necesitan un corazón que confíe. Hay casas donde el ambiente cambia después de una oración. El aire se siente más liviano, el sonido más suave. No es imaginación, es presencia, porque lo invisible es más real de lo que pensamos. Cuando un hogar se llena de fe, el mundo espiritual reorganiza las fuerzas a su alrededor. Lo que era brecha se convierte en muralla. Recuerdo a un amigo que decía sentir una paz extraña al entrar en ciertos lugares, y yo le respondía, eso es lo que sucede cuando el cielo hace guardia. No siempre vemos a los guardianes, pero sentimos el campo de protección que forman. Es como caminar bajo una sombra luminosa. Dios coloca guardianes invisibles en cada esquina de tu alma. Esa frase no es poética, es literal. Hay momentos en que el peligro pasa cerca, pero no entra, y ni siquiera lo notas, porque el turno de la noche estaba activo. Es ese tipo de cuidado que no aparece en las noticias, pero cambia destinos en silencio. A veces, los ángeles no impiden el problema, solo suavizan el impacto. No evitan el dolor, pero reducen el daño. Es como caer sobre una red que no sabías que estaba allí, porque Dios no promete ausencia de lucha, promete presencia constante. Y donde hay presencia, hay protección. ¿Quieres sentir esa presencia de forma práctica? Antes de dormir, camina lentamente por tu casa y di, ángeles del Señor, permanezcan aquí. Cierra los ojos e imagina una muralla dorada levantándose alrededor del hogar. Es más que imaginación, es una declaración espiritual. Lo que afirmas con fe, el cielo lo confirma. Algunos piensan que esto es demasiado místico, pero el mismo Cristo mencionó que podía pedir legiones de ángeles si quisiera. Eso demuestra que el mundo espiritual es activo, no simbólico. Cuando confías, activas. Lo invisible responde a la fe de lo visible. Y cuando el hogar duerme en paz, el corazón aprende a descansar también. Porque no hay nada más reconfortante que saber que el cielo hace guardia por ti. Cada noche es una oportunidad para recordar que el amor divino no toma vacaciones y que la protección de Dios no depende de la vigilancia humana, pero hay algo aún más poderoso que sentirse protegido, convertirse en fuente de bendición para el propio hogar. Los ángeles protegen, ¿sí? Pero también se mueven en respuesta a las palabras que salen de tu boca. Y es ahí donde comienza el verdadero poder de bendecir tu propio techo. El poder de bendecir tu propio techo, donde el ser humano participa activamente en la protección divina. Hay algo profundamente transformador en bendecir el lugar donde se vive. La mayoría de las personas pide bendición, pocas la declaran. Y, sin embargo, cada palabra dicha con fe es como un sello invisible sobre las paredes. Cuando dices, mi hogar es bendecido, no estás describiendo una realidad, estás creándola. La bendición es como el aceite que escurre sobre el techo en días de lluvia, silenciosa, constante, pero poderosa. Impermeabiliza el hogar contra el desánimo y el miedo.
Un techo cubierto por fe no se filtra fácilmente. Por eso, cada vez que abres la boca para declarar luz, el cielo responde con protección. ¿Te has dado cuenta de lo común que es bendecir la comida, pero no la casa? Bendecimos el pan, pero olvidamos el suelo que lo sostiene. Olvidamos que la cocina, el dormitorio e incluso el pasillo son lugares donde la vida sucede, y todo lo que se repite con amor se vuelve sagrado. Hasta el sonido de los pasos puede convertirse en oración. Un hombre me contó que empezó a hacer algo muy simple. Cada mañana, al pasar por su casa, decía en voz baja: «Este es un hogar de paz». Al principio parecía solo un bonito hábito, pero con el tiempo notó que hasta las conversaciones se volvieron más ligeras. Lo que dices sobre el lugar donde vives. El lugar aprende a reproducir. El aceite de la fe convierte lo cotidiano en sagrado. Y es verdad. Una casa no se vuelve espiritual por tener símbolos religiosos, sino por cargar presencia. Y la presencia nace de las palabras. Cuando dices, «Señor, bendice este techo», estás invitando a la eternidad a vivir contigo. La bendición no necesita ser formal. Puede suceder mientras tiendes la cama o enciendes una vela. El secreto está en la intención. Decir «gracias por este refugio» es tan poderoso como una larga oración, porque Dios entiende el idioma del corazón antes de que la boca se mueva. Hay personas que comienzan el día con noticieros y lo terminan con preocupaciones, pero quien empieza el día con gratitud crea un campo invisible de paz. Prueba a cambiar el «tengo tanto por resolver» por «agradezco lo que ya tengo». Ese pequeño intercambio transforma el clima espiritual del hogar y también el del corazón. Bendecir no es negar la realidad, es iluminarla. Es mirar el caos y decir, aún así, Dios está aquí. La fe no es huida, es presencia. Y cuando aprendes a mirar tu casa con ojos de fe, hasta los detalles más simples, una taza sobre la mesa, una planta en la ventana, se vuelven recordatorios del cuidado divino. Una mujer viuda me dijo una vez, desde que mi esposo partió, mi casa quedó demasiado silenciosa. Así que empecé a hablar con Dios en voz alta, y el silencio nunca volvió a ser el mismo, porque la bendición dicha en voz alta tiene el poder de transformar el eco en consuelo. Es curioso, mucha gente pide que el pastor vaya a bendecir la casa, pero olvida que el propio morador tiene autoridad sobre ella. No necesitas que alguien interceda por el amor que ya habita ahí dentro. Dios te dio voz, y con ella, poder para declarar paz donde hay confusión. ¿Un ejercicio práctico? Camina despacio por cada habitación y di algo bueno. Aquí reina la armonía. En este cuarto solo entra descanso. En esta cocina hay abundancia. Aunque nada parezca cambiar de inmediato, algo invisible se está reorganizando. El sonido de la bendición es el cimiento de la protección. Y si algún día el ambiente se siente pesado, no te desesperes. Abre las ventanas, pon una música suave y ora, Señor, limpia este aire. Sentirás la diferencia. El hogar es como el corazón, necesita ventilación espiritual, y la oración es el viento que renueva el espacio. Muchos creen que bendecir es tarea de los espirituales, pero en realidad es el acto más humano que existe. Bendecir es elegir ver el bien, incluso cuando el mal insiste en mostrarse. Es reavivar la llama de la esperanza en días fríos. Es decirle al cielo, todavía creo. Con el tiempo, el hogar bendecido empieza a desbordarse. Las personas entran y sienten algo que no pueden explicar. Es paz, es ligereza, es refugio. La bendición tiene ese efecto. No se queda quieta. Se expande. La casa se convierte en abrigo. Y quien llega cansado encuentra descanso. Pero hay algo más sutil. No basta con bendecir el techo, también hay que cuidar las ventanas. Porque lo que entra por los ojos y los oídos también construye el ambiente interno. Y es precisamente eso, lo que nos lleva al siguiente paso. Aprender a proteger las ventanas del alma. Las ventanas del alma. Sobre el discernimiento de lo que dejamos entrar en el espíritu. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. Y quizá esa sea una de las verdades espirituales más profundas. Todo lo que entra por ellos moldea el mundo que existe dentro de nosotros.
Por eso, a veces el corazón se cansa sin entender por qué. Simplemente está lleno de imágenes que no edifican, de sonidos que no traen paz. Vivimos en un tiempo donde las ventanas están siempre abiertas. Pantallas, notificaciones, conversaciones, música. El problema no es mirar el mundo, es no saber qué dejar entrar. Como en una tormenta, si dejas la ventana abierta, el viento lo invade todo. Así es como la serenidad se escapa, un desplazamiento de pantalla a la vez. Una mujer me dijo una vez: yo oraba pidiendo paz, pero me dormía viendo noticias de tragedias. No se daba cuenta de que estaba alimentando su alma con miedo antes de dormir. Cuando empezó a escuchar oraciones y música suave, comenzó a descansar de verdad. El alma se nutre de lo que los sentidos consumen. La analogía es simple. Una casa puede tener ventanas hermosas, pero si están abiertas a la tormenta, el interior se empapa. Lo mismo sucede con nosotros. No sirve construir un hogar espiritual si dejamos que el miedo, la envidia o la comparación entren por los ojos. Cuidar la mente también es cuidar el ambiente interno. ¿Has notado cómo ciertas canciones te elevan y otras te agotan? ¿Cómo algunas películas te inspiran y otras te dejan inquieto? No es casualidad, es energía. Cada sonido, cada imagen, cada palabra tiene un peso. Y si el corazón es el templo, las ventanas necesitan filtro. Cuidar lo que entra no significa aislarse, sino ser selectivo. Así como elegimos lo que comemos para el cuerpo, debemos elegir lo que miramos para el espíritu. Un buen libro puede ser tan nutritivo como una comida. Una noticia tóxica, en cambio, puede ser como el exceso de azúcar. Da placer momentáneo, pero debilita después. Una buena práctica es crear una rutina de purificación visual. Al despertar, mira primero al cielo, no al teléfono. Por la noche, contempla algo que te eleve, no que te drene. Es simple, pero poderoso. Lo que entra por los ojos antes del sueño suele quedarse plantado en el inconsciente y florece en los sueños. Hay un detalle curioso: la mirada también emite. Cuando miramos con enojo, herimos. Cuando miramos con ternura, sanamos. La misma ventana que deja entrar luz, también la proyecta. Por eso, mirar a alguien con amor es una oración silenciosa. A veces, el mayor milagro es una mirada que dice: te veo. Recuerdo a un anciano que me dijo: no es lo que los ojos ven, es lo que el corazón interpreta. Tenía razón, porque el mismo atardecer que inspira a uno puede entristecer a otro. El mundo externo es neutro, el filtro es interno. Es el estado del alma el que da significado a las imágenes. Cuando la mente se siente sobrecargada, quizás sea hora de limpiar las ventanas. Un día sin redes sociales, un momento de silencio, un paseo al aire libre. El espíritu también necesita respirar aire puro. A veces, el detox más espiritual es cerrar los ojos y escuchar el propio corazón. El ruido del mundo puede ser hermoso, pero el sonido del cielo es suave. Y solo quien aprende a silenciar las distracciones logra escucharlo. Ahí nace el discernimiento, en saber qué debe entrar y qué debe quedarse fuera. Porque la paz no es ausencia de ruido, es elección de frecuencia. Una oración sencilla puede cambiarlo todo. Señor, que mis ojos y oídos solo reciban tu luz. Dila cuando te sientas pesado, confundido o saturado. Es un pedido para que el Espíritu Santo sea tu filtro, para que solo entre lo que edifica y se disuelva lo que destruye. Y si alguna vez la mirada se nubla por tristeza, recuerda: incluso el vidrio empañado deja pasar la luz. Ningún corazón necesita ser perfecto para reflejar lo divino. Dios trabaja con transparencias imperfectas, solo necesita una rendija para brillar de nuevo. Con el tiempo, quien aprende a cuidar las ventanas del alma descubre algo hermoso. El mundo no cambia, pero la forma de verlo lo cambia todo. La belleza no está solo en lo que se mira, sino en la lente con que se mira. La mirada pura convierte lo común en milagro. Y cuando los ojos y oídos están alineados con la paz, nace el deseo de compartir esa armonía. Porque el corazón en equilibrio busca comunión. Y es en ese momento cuando la mesa se convierte en altar. La mesa como altar familiar, sobre transformar los momentos cotidianos en experiencias espirituales y de unión. Hay mesas que alimentan el cuerpo y otras que alimentan el alma. La diferencia no está en la comida, sino en el ambiente.
Un pan sencillo, cuando se comparte con amor, vale más que un banquete servido en silencio. La mesa es el corazón del hogar, el punto donde las historias se cruzan y donde al cielo también le gusta sentarse. Cuando una familia se reúne alrededor de la mesa, algo espiritual sucede, aunque nadie lo note. La mirada compartida, la risa, el gesto de servir, todo eso es comunión. Y Dios siempre se manifiesta donde hay comunión. No necesita velas ni cánticos solemnes. Basta un instante sincero de gratitud. Una vez escuché a alguien decir: en mi casa cada comida es un pequeño culto. Y es exactamente eso. Porque cuando el primer bocado se ofrece con agradecimiento, lo ordinario se vuelve sagrado. El alimento deja de ser solo sustento y se convierte en símbolo del cuidado divino. Cada bocado es un recordatorio de que la providencia llegó. Hay familias que han perdido el hábito de sentarse juntas. Cada uno come en un rincón, mirando una pantalla distinta. Y ahí es donde el lazo espiritual se debilita. La mesa es más que un mueble. Es un altar horizontal donde el amor se sirve en porciones. Cuando está vacía, el espíritu siente hambre, aunque el cuerpo esté saciado. Una señora me contó que empezó a encender una vela durante la cena, diciendo: esta luz es símbolo de la presencia de Dios. No era un ritual complicado, solo un recordatorio visible. Y decía que, desde entonces, el clima de su casa cambió. Porque cuando el hogar se acuerda de agradecer, el cielo se siente invitado. Cada comida compartida con amor es una oración silenciosa. Esa frase guarda un secreto sencillo. El acto de compartir es, por sí mismo, una declaración de fe. Es decir, tengo suficiente y confío en que mañana también tendré. Compartir es la forma más práctica de agradecer. No hace falta un banquete. A veces, un café con pan puede tener más poder espiritual que una mesa llena. Porque Dios no mira la mesa, mira el corazón que sirve. El amor es el condimento que santifica lo cotidiano. Es el ingrediente que convierte la comida en celebración. Hay hogares donde la mesa fue escenario de discusiones. Y quizá por eso, cuando alguien se sienta, el aire pesa. Pero la buena noticia es que todo altar puede ser purificado. Solo hace falta una nueva intención. Un perdóname, dicho sobre el mismo plato, puede romper ciclos enteros de dolor. Una práctica simple. Antes de comer, guarda un breve silencio. Cierra los ojos por 3 segundos y di en tu mente: gracias, Señor, por este alimento y por quien lo preparó. Es un gesto pequeño, pero abre portales invisibles. El corazón lo siente y el ambiente responde. A lo largo de la historia, las mesas siempre han sido lugares de reconciliación. Es donde los enemigos hacen las paces, las familias se reencuentran y las alianzas se renuevan. Es ahí donde la humanidad recuerda lo que realmente importa. La mesa es donde el perdón toma sabor y el amor encuentra voz. Y si vives solo, recuerda, la mesa sigue siendo altar. No es la cantidad de personas la que determina la presencia de Dios. Es la disposición de incluir lo divino en el momento. Cuando te sientas y agradeces, el cielo toma una silla y se une a ti. Ninguna comida es solitaria cuando hay gratitud. Una amiga viuda me dijo: desde que empecé a decir bienvenido Espíritu Santo antes de cenar, nunca más me sentí sola. Y sus ojos brillaban al contarlo. Transformó la ausencia en presencia. Porque donde hay invocación de amor, hay respuesta inmediata. La mesa, cuando está bendecida, se convierte en el centro de sanación del hogar. Es el lugar donde se renueva la confianza, donde las palabras curan y la risa devuelve fuerza. Cada comida puede ser un nuevo comienzo. Solo se necesita la conciencia de que comer también es un acto espiritual. La bendición de cada plato, de cada conversación, de cada gesto de compartir es lo que sostiene el hogar. Es lo que impide que el día termine vacío. Pero hay momentos en los que, incluso entre risas, el espíritu pide silencio. Un silencio que no es ausencia, sino reverencia. Y es en ese punto cuando la mesa se convierte en preludio de algo más profundo. Cuando el corazón se aquieta y la casa se silencia. Es como si el propio cielo respirara contigo. Y es ahí donde comienza el idioma secreto de Dios en la noche. Silencio. El idioma de Dios en la noche. Sobre aprender a escuchar lo divino en las pausas y en el descanso.
Hay un tipo de silencio que no asusta, consuela. Es el silencio que llega después del cansancio, cuando el cuerpo finalmente entiende que ya hizo lo suficiente por hoy. En ese momento no hay nada más que decir, solo sentir. Y es ahí donde Dios habla, no con palabras, sino con su presencia. Vivimos rodeados de ruidos, sonidos del tráfico, notificaciones, voces, preocupaciones. Hemos aprendido a llenar cada segundo, como si el silencio fuera un enemigo. Pero el cielo actúa precisamente en la pausa. Es en la quietud donde lo invisible se mueve. Lo que parece ausencia es, en realidad, actividad divina en modo discreto. Un hombre me contó que solía orar hablando mucho. Hacía listas de peticiones, promesas, lloraba fuerte, hasta que un día, agotado, se quedó callado. Y fue en ese instante cuando sintió algo diferente. No una respuesta audible, sino una paz que cubrió todo su ser. A veces el cielo responde con descanso. El silencio de Dios no es descuido, es invitación. Es como la mirada de un padre que no necesita hablar para que el hijo entienda. El problema es que muchos interpretan el silencio como distancia, cuando en realidad es cercanía. Lo divino se manifiesta en frecuencias que solo un corazón tranquilo puede captar. Cuando calla la tierra, el cielo habla. Esa frase resume la sabiduría de quienes aprendieron a escuchar lo invisible. Porque hay mensajes que no caben en palabras, solo en sensaciones. La calma repentina, el alivio inexplicable, la lágrima sin dolor. Todo eso es lenguaje espiritual, y el silencio es su traductor. Prueba este ejercicio. Apaga las luces, cierra los ojos y respira profundamente 3 veces. No digas nada, solo percibe. Siente el cuerpo relajarse, el aire entrar y salir. Ese momento es oración pura, porque Dios no necesita frases para comprender intenciones. Él lee el ritmo de tu respiración. A menudo pedimos señales y respuestas, pero olvidamos dejar espacio para que lleguen. La mente ruidosa no escucha el susurro del espíritu. Es como intentar oír una melodía suave en medio de una tormenta. El silencio es la frecuencia donde la voz divina se vuelve audible. Hay personas que dicen, hace tiempo que no siento a Dios. Y siempre les pregunto, ¿has hecho silencio? Porque el cielo habla despacio. El Espíritu Santo no compite con el caos. Espera a que el corazón se serene para hacerse notar. No con estruendo, sino con ternura. El silencio también sana, reorganiza los pensamientos, alinea las emociones, coloca el alma en su centro. Es como un botón de reinicio espiritual. Cuando te permites callar, todo lo que estaba fuera de lugar empieza a encontrar orden. El espíritu obra en lo que el ruido no alcanza. El silencio de la noche tiene un poder especial. Es distinto al del día. Lleva misterio, profundidad, reverencia. Es como si el mismo tiempo respirara más despacio. Y en esa pausa, el cielo visita los hogares que saben descansar. Es el idioma de la confianza, cuando la fe habla sin sonido. Recuerdo a una anciana que oraba en completo silencio, solo con las manos juntas. Cuando le pregunté qué le decía a Dios, sonrió. Nada. Solo dejo que Él me mire. Y ahí entendí. A veces, la oración más poderosa es simplemente permanecer disponible. El silencio también revela, muestra lo que habíamos escondido de nosotros mismos. Las inquietudes que disfrazamos, las culpas que negamos, las heridas que no sanamos. Por eso muchos le temen. Pero quien enfrenta su propio eco, encuentra su propio centro. Y en él, encuentra a Dios. El Salmo 46:10 dice, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». No es una sugerencia, es una instrucción espiritual. Es como si el Señor dijera, «Deja de correr, yo ya estoy aquí». La quietud es fe en movimiento. Es la forma más pura de decir, «Confío, aunque no entienda». Si quieres sentir esa presencia, no esperes el momento perfecto. El silencio puede comenzar ahora, entre un pensamiento y otro, entre un suspiro y una pausa. Porque cuando el mundo desacelera, el cielo se acerca. El sonido de la gracia es el sonido de la calma. Y es en ese estado de entrega silenciosa, cuando el espíritu empieza a obrar más profundamente. Cuando el cuerpo descansa y el corazón se rinde, una protección invisible se levanta a tu alrededor. Y es justamente en ese instante cuando comienza la oración de cobertura total. Oración de cobertura total.
el momento en que el alma, ya en silencio, recibe el abrazo protector de Dios. Ahora que el silencio ha llenado el ambiente, es momento de entregarlo todo. Respira profundo y siente. El aire que entra es promesa. El aire que sale es entrega. Deja que el peso del día se deslice de tus hombros. No necesitas cargar nada más esta noche. El cielo ya ha tomado el turno. Señor, esta casa es tuya. Cada pared, cada rincón, cada respiración. Que tu presencia cubra este hogar como un manto de luz. Que todo miedo se disuelva al sonido de tu voz. Y que cada corazón que habita aquí sienta el consuelo de tu vigilancia constante. Hoy, todo lo que estaba fuera de orden se alinea. Donde había confusión, nace claridad. Donde había tristeza, surge consuelo. Tú eres el Dios que transforma el ruido en armonía, el caos en descanso, la ansiedad en fe. Nada escapa a tu mirada amorosa. Pasa, Señor, por cada habitación. Entra en la sala y deposita tu paz. Bendice el dormitorio con descanso profundo. Toca la cocina y transforma el alimento en símbolo de gratitud. Tu presencia es el perfume que santifica lo cotidiano. Sobre cada cama extiende a tus ángeles, que hagan guardia alrededor. Que todo mal sueño se desvanezca. Que toda preocupación se adormezca. Que el sueño sea sagrado, el cuerpo se renueve y la mente despierte ligera. Que esta noche sea un ensayo del paraíso, calma, segura, eterna. Señor, si hay alguien llorando en silencio, seca sus lágrimas con tu ternura. Si hay corazones angustiados, cambia el peso por tu ligereza. Enséñanos a descansar sin miedo, a confiar sin ver, a dormir sabiendo que el mañana ya está siendo cuidado por ti. Que tu presencia cubra también a quienes no están físicamente aquí. Familiares distantes, amigos enfermos, personas queridas que necesitan refugio. Que tu espíritu los alcance a todos, como viento suave que atraviesa las ventanas. Ninguna distancia es obstáculo para tu amor. Señor, renueva este hogar. Que las paredes impregnadas de recuerdos antiguos sean lavadas con tu luz. Donde antes hubo discusiones, siembra perdón. Donde hubo ausencia, instala consuelo. Donde hubo miedo, levanta tu bandera de paz. Ahora, recibe el corazón de quien escucha. Que los pensamientos se aquieten, que la respiración se calme, que la fe despierte. Porque tu cuidado no se limita a las horas, es eterno. Aún mientras dormimos, tú sigues obrando en silencio. Que el cuerpo descanse, pero que el espíritu permanezca en armonía contigo. Que los sueños sean dulces e inspirados, que el inconsciente sea sanado. Quita lo que no pertenece a la luz, restaura lo que se ha perdido. Que cada alma encuentre abrigo bajo tu sombra. Señor, te pido, cubre este hogar con tu manto invisible. Que ninguna energía contraria, ninguna palabra negativa, ninguna sombra permanezca aquí. Que solo tu presencia reine, que el aire sea liviano, la atmósfera pura y el corazón tranquilo. Bendice a los vecinos, las calles, a quienes pasan afuera. Que esta bendición no tenga fronteras. Que todo el vecindario sienta el reflejo de tu paz. Que cada ventana sea iluminada por un rayo de tu misericordia. Señor, si alguien se despierta en medio de la noche, que lo haga con serenidad, no con sobresalto. Que escuche tu voz diciendo, todo está bien, yo estoy aquí. Y que el cuerpo vuelva al descanso sabiendo que nada está fuera de tu control. Y cuando llegue el amanecer, que la primera luz del día traiga la memoria viva de tu cuidado. Que cada nuevo paso sea bendecido, que cada decisión nazca de tu consejo, porque quien duerme bajo tu sombra, despierta renovado por tu fidelidad. Señor, esta es mi entrega, esta es mi confianza. Bajo tu cobertura nada falta, nada teme, nada vacila. Y ahora, mientras el alma reposa, siento desplegarse las alas de tu amor sobre mí. El descanso bajo las alas del Padre. El cierre suave donde el descanso se convierte en comunión con lo divino. Hay un momento de la noche en que hasta el viento parece descansar. Las calles se aquietan, los sonidos se desvanecen, y todo lo que queda es el eco de la propia respiración. Es en esa hora cuando el alma finalmente se rinde, porque comprender el descanso es entender que Dios sigue despierto. Dios no duerme, y mientras tú descansas, Él restaura lo que fue roto.
Esta verdad es como una melodía antigua que el corazón reconoce incluso antes de oírla. Mientras te entregas al sueño, el cielo trabaja en silencio, cosiendo heridas, enderezando caminos, reorganizando lo que parecía perdido. Dormir, entonces, deja de ser un acto físico y se convierte en un acto de fe. Cada vez que cierras los ojos, le dices al cielo: confío en ti para cuidar lo que yo no puedo. Y Dios, que entiende los susurros del alma, transforma esa confianza en escudo. El descanso verdadero no es ausencia de movimiento, sino presencia de seguridad. Es saber que, aun en medio de las incertidumbres, hay un brazo invisible sosteniéndolo todo. Bajo las alas del Padre, el miedo se disuelve, el tiempo se desacelera y el corazón aprende el ritmo de la eternidad. Hay quienes duermen, pero no descansan, porque el cuerpo reposa, pero la mente sigue en guerra. El verdadero descanso llega cuando el corazón entiende que no necesita resolverlo todo hoy, que hay un Dios que cuida y que Él no necesita ayuda, solo confianza. Imagínate ahora envuelto en una luz suave. Desciende desde lo alto y cubre todo tu cuerpo como una manta invisible. Esa es la presencia de Dios. No fuerza, no presiona, solo envuelve. Su toque es leve, pero suficiente para hacer desaparecer el peso. Bajo sus alas, el miedo pierde sentido. Porque quien está sostenido por el amor no teme la oscuridad. La sombra divina no es ausencia de luz, es protección. Es el refugio donde el corazón se esconde para sanar. El escondite santo donde el peligro no entra. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es más que un versículo, es una promesa viva. Habitar es permanecer, no solo visitar. Y quien aprende a permanecer en la presencia, descansa incluso cuando el mundo está en caos. A veces el descanso no llega de golpe, se aproxima poco a poco. Primero al cuerpo, luego a la mente, y finalmente al alma. Es como un atardecer interior donde cada parte del ser se va calmando. Hasta el corazón más inquieto aprende a latir despacio. Y quizá eso sea lo que Dios más desea enseñarnos. El descanso no es el final del día, es el comienzo de la confianza. Cuando aprendemos a soltar, abrimos espacio para que lo divino actúe. Dormir es ceder el control. Y solo quien confía de verdad es capaz de entregarse por completo. El Padre no te observa desde lejos. Vela tu sueño como quien contempla una obra preciosa. Cada respiración tuya es un recordatorio de su cuidado. Mientras duermes, su amor se extiende por el hogar, tocando lo que necesita ser sanado, fortaleciendo lo que parecía frágil. Hay noches en las que despertamos sin razón aparente. En esos momentos, recuerda, tal vez solo sea Dios llamándote para que sientas que Él está allí. No para pedir, no para hablar, sino para recordarte que nunca duermes solo. La presencia de Dios es como el sonido del mar a lo lejos, constante, sereno, infinito. Aunque no la percibas, está ahí, sosteniendo el ritmo de la vida. Bajo sus alas, el tiempo deja de ser prisa y se convierte en reposo. El corazón aprende a existir al compás de la gracia. Cuando llegue el amanecer, que esta paz no se pierda. Que el cuerpo despierte liviano, la mente serena y el espíritu renovado. Porque el descanso bajo las alas del Padre no termina con el sol. Continúa en cada gesto, cada palabra, cada nuevo día. Y ahora, mientras el mundo duerme y el cielo vigila, todo se aquieta. El alma reposa, el corazón se silencia. La luz divina cubre el hogar como un velo dorado, y el amor del Padre se derrama, constante, protector, eterno. Y es aquí, bajo estas alas, donde termina la noche, pero comienza la paz. Hemos llegado al final de esta noche santa, y quizás sin notarlo, algo dentro de ti también llegó al descanso. Las palabras que escuchaste no fueron solo sonidos, fueron semillas. Cada respiración tranquila, cada pausa, cada oración fue una forma en que el cielo tocó tu hogar y te recordó. Nunca has estado solo. Mientras el mundo duerme, Dios permanece de pie, guardando puertas, calmando corazones, cuidando cada detalle que escapa de tu control. Y tal vez el milagro no sea lo que cambió afuera, sino lo que cambió dentro de ti.
el miedo que se disolvió, la mente que se aquietó, la fe que volvió a encenderse. Entonces te pregunto, ¿qué harás con esta paz ahora? ¿La dejarás escapar con el amanecer? ¿O la llevarás contigo mañana? ¿Seguirás intentando controlarlo todo? ¿O permitirás que el mismo Dios que te protegió esta noche guíe también tu día? La fe no termina cuando este video acaba. Comienza cuando te levantas mañana. Tal vez tu hogar aún tenga desafíos, pero ahora hay una diferencia. Hay presencia. Y cuando Dios habita, lo imposible se reorganiza. Tu casa ya ha sido marcada por la luz. Tu descanso ya fue ungido con esperanza. Antes de dormir, recuerda, cada noche es una nueva oportunidad para confiar. Cada oración es una puerta abierta entre tu corazón y el cielo. Y si alguna parte de ti aún teme, solo di en voz baja: Señor, quédate conmigo. Esas 3 palabras bastan para mover lo invisible. Ahora es tu turno de actuar. ¿Qué tal si transformas esta paz en un hábito? Ora con tu familia, comparte este mensaje con alguien que necesite descanso. Escribe en los comentarios la frase que resuma lo que sentiste hoy. Así, tu fe deja de ser solo tuya. Se expande y el cielo se multiplica. Y si esta palabra te tocó, te calmó o te recordó que Dios sigue al control, no dejes que esta conexión termine aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue caminando con nosotros cada noche. Aquí, cada video es un refugio y cada oración un reencuentro con lo divino. Porque mientras escuchas, el cielo trabaja. Mientras descansas, Dios actúa. Y mientras haya fe, aunque sea pequeña, hay movimiento. Su cuidado no se apaga con la luz de la pantalla. Permanece silencioso y constante como el amor que te cubre mientras duermes. Ahora, cierra los ojos, respira profundo y siente: el Padre está aquí. Todo está bien. Todo está siendo cuidado. Y cuando amanezca, que tu primera palabra sea gratitud y tu primer gesto, fe. Buenas noches y que Dios siga cuidando de tu hogar.